Ya, bienvenidos a este nuevo estudio, esta nueva enseñanza acerca de Hechos, el libro de Hechos, y el día de hoy vamos a hablar precisamente acerca del capítulo número 3. Así que espero que puedas tener tu lápiz, tu cuaderno, tu Biblia para que puedas ir en conjunto con este video, con esta enseñanza y que juntos podamos introducirnos, sumergirnos en este maravilloso estudio que podemos aprender, crecer y conocer también nuestra vida, para qué hemos sido llamados, lo que el Señor nos entrega, porque el libro de los Hechos no solo pasó en aquellos tiempos cuando comenzaron esos apóstoles, esos discípulos que luego de que Jesús ascendió, sino que hoy sigue ocurriendo, sigue vigente. Las cosas, las maravillas y todo lo que está allí escrito en el libro de los Hechos es también para este siglo, es para este año, es para hoy día mismo volver y comenzar y continuar experimentando las maravillas que aparecen en este libro. Continuamos en nuestra vida personal viviendo y experimentando todo lo que allí aparece. No se dio por terminado, no, el punto final del último versículo no es el término, sino que continúan estas obras a través de tu vida, a través de mi vida, a través de la iglesia de Cristo. Así que vamos a pasar de lleno a lo que es el capítulo 3 del libro de los Hechos. Voy allí a compartirles a ustedes por acá. Allí. Vamos entonces a lo que es el contenido. Lo que vamos a estar hablando en este video, en esta enseñanza, son 3 puntos en específico para que podamos tener una idea. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 3 de Hechos, vamos a estar hablando acerca de el regalo de sanidad. Vamos a hablar un poquito profundo acerca de lo que sucedió en esos versículos. También vamos a hablar del autor de la vida, que está desde el versículo 11 al versículo 21 del capítulo 3. También vamos a hablar acerca y hacer una comparación entre la vida de Jesús y la vida de Moisés, en la que Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos hace una comparación y la quiso él registrar allí como aquel varón, ¿verdad? El apóstol Pedro, cómo hace esta comparación entre Moisés y Jesús. Así que eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este estudio. Vamos a pasar entonces a lo que es Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y dice de esta manera, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan y que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Perdón, estoy leyendo en la versión Reina Valera. Dice el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.
y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mire qué hermosas palabras, versículos, y qué tremendo milagro es el que vemos en estos versículos. Cómo hay todo un hecho, todo un acto aquí el que presenciamos. Primero, en el versículo 1, vemos a Pedro yendo a la oración de la mañana. Pedro y Juan iban juntos. Recordemos el contexto en el cual en el capítulo 2 habían sido llenos del Espíritu. Antes del capítulo 2, antes de la muerte de Jesús, vemos a un Pedro que negó al maestro, pero que luego pudo ver al maestro resucitado, se unió, volvió a la congregación para continuar esta hermosa labor, y fueron llenos del Espíritu. Por lo tanto, Pedro anunció, Pedro predicó la palabra, y en conjunto con Juan aquí vemos una hermandad en ellos, porque si bien Pedro se había equivocado, Juan a estas alturas ya no seguía cuestionando ni juzgando a Pedro. Ellos iban juntos, y no solo iban, sino que además estaban haciendo la obra en conjunto. Estaban haciendo la obra los dos allí, iban juntos a la oración, y a los dos en unidad, sin recelo, sin rencor, sin recordar lo que se habían equivocado. Pedro y Juan pudieron en conjunto hacer este tremendo milagro. Así que mire qué hermoso que vemos allí en el versículo 1, cómo ellos además iban al templo a orar. Recordemos que estos eran judíos, por lo tanto ellos se dirigían al templo, pero si usted se fija también dice que cuando usted lee la palabra se va a fijar de que también oraban, dicen, partían el pan y compartían la palabra, la oración también en las casas. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer una nivelación. Algunos van a decir, no, pero es que ellos eran judíos y tenían que continuar con su vida judía, yendo al templo, etc. Si usted ve más adelante o en otros libros va a ver la vida también de el apóstol Pablo, que él también era un fariseo, dice allí, él era de todo, pero Pablo, iba también a Jerusalén en algunas fiestas, pero también continuaba su vida en la oración, en la predicación, en la comunión como iglesia. Entonces aquí hay un poco de que debemos hacer una nivelación, porque hay gente que solamente cree que yendo al templo, yendo al lugar físico, van a encontrar allí lo que es palabra, oración, y se conforman con lo que la iglesia les da y les provee, pero a veces se olvidan de su vida espiritual, de su vida en comunión, de su vida personal en Cristo, en el Señor, en esa relación íntima que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Entonces, al final de cuentas, hay gente que todo lo quiere encontrar en la iglesia, todo lo quiere encontrar en el templo, en el lugar físico, y lo que hace es poner una limitación al Espíritu Santo, creyendo que nada va a suceder fuera del templo, nada va a pasar si no lo hacemos dentro de un lugar físico. Y cuando tú ves la palabra, Pedro, Juan y Jesús y apóstol Pablo y todos ellos, los milagros que ocurrían fuera del templo, oraciones en las casas. Entonces debemos también hacer una nivelación, porque además nos vamos al otro extremo, en la que encontramos a personas que no, yo no necesito ir a la iglesia, yo en mi casa oro, yo en mi casa busco la palabra, yo en mi casa estoy súper bien y no necesito la iglesia. Eso es también un extremo y un completo error, porque el Señor determina la iglesia, el cuerpo de Cristo, en unidad.
dice que tú eres la iglesia, pero tú no eres la iglesia cuando estás apartada de la iglesia. Porque la iglesia es cuando estamos todos en conjuntos, cuando estamos todos en unidad, cuando estamos todos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. Entonces debemos tener allí una nivelación en cuanto a lo que es el templo en nuestra vida personal. Hay personas que vienen a la iglesia, salen de la iglesia, salen del culto y se olvidan del Señor, se olvidan de Jesús. No importa si el hermano está orando por mí, no, si el pastor me da un alimento y en la semana no se lee la palabra, no busca del Señor, no ora, no hace nada en su intimidad y al final de cuentas está viviendo una vida religiosa, y es por eso que allí vienen los vacíos, los desánimos, ¿por qué? Porque estamos faltos de alimento espiritual. No podemos conformarnos a estar las 2-3 horas en la iglesia y el resto de una semana una vida normal. Por supuesto que vamos a volver a sentirnos vacíos, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez también debemos entender que no podemos encerrarnos y limitarnos a las 4 paredes, sino que debemos también entender, creer y saber que el Espíritu Santo también se mueve fuera de la iglesia. Si usted va a una playa, a un monte, a un cerro, a donde quiera que usted se reúna con la iglesia para adorar, para buscar al Señor, para compartir una palabra, para entregar un mensaje, para hacer milagros, el Espíritu Santo va a estar con usted. Y mira lo que vemos en el versículo número 2, que dice, me equivoqué. Dice que iba Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Este hombre, en otros capítulos, en otros libros, dice que este hombre llevaba 40 años cojo, nació cojo, nació de esta forma, o sea, toda su vida había sido cojo, sin poder caminar. Por lo tanto, este hombre no sabía caminar. Quiero llevarlo a ese contexto porque al momento que dice que tenía 40 años y que iba allí todos los días, lo ponían todos los días en el templo. O sea, yo quiero hacerle esta pregunta: ¿Jesús vio a este cojo cuando Jesús vivía? Si este hombre estaba ahí en esa iglesia, en la puerta de esa iglesia todo el tiempo, Jesús por supuesto que lo conocía. ¿Y por qué Jesús no lo sanó? Se tiene que haber topado con Jesús, ¿verdad? ¿Qué cree usted? Se tiene que haber topado con Jesús este varón, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús no lo sanó? Son los misterios del Señor. Son las cosas que solo dice en Deuteronomio, que hay misterios, hay cosas, hay secretos que solo le pertenecen a Dios, y hay cosas que nosotros no vamos a saber. Solo lo que Dios quiere revelarnos es lo que nosotros vamos a conocer. Jesús tiene que haberse topado con este varón, y de seguro quizás a lo mejor el varón no le pidió a Jesús, no creyó en Jesús, ¿verdad? A lo mejor en ese momento el varón nunca se dirigió a Jesús a pedirle que lo sanara, pero sí se dirigió a sus discípulos, a Pedro y a Juan. Veamos lo que dice el versículo 3, del 3 al 7. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él estaba pidiendo dinero. Recordemos que la limosna no es la limosna que usted y yo conocemos en este tiempo. Las limosnas que conocemos en este tiempo son esas monedas que nos sobran. Son esas ayudas que nos sobran. Tengo un poquito de ropa aquí. Tengo unos zapatos que ya no uso. Tengo unas frutas que compré de más. Esa es la limosna, la sobra al día de hoy. Pero en aquel tiempo la limosna era una ofrenda, era una dádiva
que se le entregaba, que Dios le pidió al pueblo judío, que Dios le pidió por obligación que debían darla para los necesitados. Pero no se está refiriendo a las obras, sino que Dios dijo que se apartara una porción de mis recursos, de lo que yo tengo, de lo que yo voy a comer, de lo que yo tengo en mi casa, se separara una porción especial para aquel que necesita, no lo que sobra, no lo que no uso, no lo que está allí ocupando espacio, no lo que está allí en un rincón, sino de lo mismo propio mío. Por lo tanto, hoy en día la limosna es una dádiva que se menosprecia. Pero en aquel tiempo no era aquello que lo que le sobraba a uno, era una ofrenda, una dádiva especial que se preparaba para aquellos necesitados. Y esto es lo que les pidió este varón cojo, se lo pidió a Pedro y a Juan. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, dice el versículo 4, le dijo, míranos, le dio una orden. ¿Por qué le habrán pedido que lo mire? Muchas cosas pasan cuando usted mira a una persona, ¿verdad? Usted puede mirar a una persona, mirarlo a los ojos, el Espíritu Santo puede introducirse en esos ojos y ver su espíritu, ver su alma a través de sus ojos. Puede conocer si hay fe en esa persona. Puede conocer incluso y discernir lo que está obrando en esa persona. Y además, yo creo que lo puso a prueba, le dijo, míranos. A ver también que no solo probando el corazón, probando la fe de este hombre y probando la obediencia. Le dijo, míranos. Entonces, el cojo lo miró atentamente, esperando recibir de ellos algo. Recibir una moneda, una comida, algo en específico, algo tangible, algo, una ayuda, ¿verdad? Económica, alimenticia, etcétera. Entonces, fíjese que a veces nos encontramos con personas de la calle o drogadictos o personas, pero ¿sabe? Porque he escuchado muchas personas que sienten esa culpabilidad por algunos versículos de la palabra que debemos ayudar al prójimo, al necesitado, al hambriento, y sienten culpabilidad de no entregarle una moneda a una persona. Fíjese aquí que Pedro y Juan no le dieron algo tangible, no le dieron algo específico. Ellos le dieron, mira, le dice el versículo 6, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Podrían haberle dado una moneda, un recurso, ¿verdad? Podrían haberle provisto de lo que él necesitaba, porque la palabra también nos dice que aquel que nos pida algo debemos darle. Aquí hay que hacer también una nivelación, porque no todo el que nos pide le vamos a entregar lo que requiere. Hay hermanos que todo el tiempo están necesitando económicamente, todo el tiempo están necesitando recursos, todo el tiempo están faltos o no les alcanza el sueldo, el dinero, etcétera. Pero hay veces que nosotros también debemos darle esa bendición del cielo. Por eso te digo que hay que hacer una nivelación, porque algunos también se van al otro extremo, en la que hay algún necesitado y dice, hermano, vamos a orar por ti, pero el hermano no necesita una oración, necesita de tu ayuda económica, tiene hambre hoy día, tiene esa necesidad hoy día. Entonces por eso es que digo que hay que hacer una nivelación, porque podemos irnos al extremo en el que alguien necesita algo y podemos decir, no, vamos a orar por ti, vamos a ayunar por esa necesidad. Pero el hermano necesita una ayuda, pues. O nos vamos al otro extremo.
en el que siento culpabilidad y todo el tiempo estoy ayudando a ese que necesita, todo el tiempo estoy dándole a aquel que le falta dinero, a aquel que no le alcanzó, a aquel que no le salió el trabajo, y todo el tiempo, y saben, las personas usted las está mal acostumbrando a todo el tiempo estar pidiendo, dependiendo del otro, la está además mal enseñando porque no le está enseñando a gobernar su economía, a administrar bien sus recursos, a aprender a gastar bien su dinero. Y a veces tenemos que decir, no tengo plata ni oro, porque mire, recordemos los versículos anteriores o los versículos que vienen después, en la cual compartían. La comunidad cristiana compartían sus alimentos, compartían sus recursos, compartían sus dineros, pero aquí Pedro y Juan andaban sin dinero, andaban sin nada. Entonces le dijeron, no tengo plata ni oro, no tengo recursos, le dijeron, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Nuevamente le dieron una orden. Porque a veces las personas vienen a ti a pedirte recursos, necesidad, y usted le dice, entonces oremos por esa necesidad. Entonces tú vienes y le das un consejo del cielo, le das una palabra del Señor, y las personas no obedecen porque les es más cómodo que tú ores. ¿Verdad? ¿Cuánto les ha pasado? Todos hemos tenido esa situación, ¿verdad que sí? Le es más cómodo que otros se sacrifiquen orando, le es más cómodo que otros le ayuden con sus recursos, le es más fácil que otro les ayude a encontrar la forma de poder obtener los dineros. Entonces ellos nuevamente le dijeron, levántate y anda. Pero a la misma vez ellos, Pedro y Juan, estaban poniendo en acción su fe. Porque yo puedo decir, yo creo en los milagros, yo creo en las sanidades, yo creo que Jesús puede sanarte, pero lo ponemos por obra. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Tú puedes creer mucho en los milagros, tú puedes creer mucho en las sanidades, puedes creer mucho en la oración, pero si no lo llevas a cabo, si no lo ejecutas, si no ora por los enfermos, si no ora por las dolencias, si no ora por las necesidades, tu fe queda nula, no sirve de nada. Entonces Pedro y Juan a la misma vez quisieron poner por obra esta necesidad. ¿Y en el nombre de quién? ¿En la autoridad de quién? En aquel tiempo las personas ¿cómo se llama? Que eran autoridad iban en el nombre de alguien, ¿verdad? Tenían que ir como autorizados o tenían que demostrar qué autoridad, a nombre de qué autoridad iban. Por lo tanto decían, en la autoridad de tal persona, del rey no sé cuánto, vengo en el nombre en representación de una autoridad, ¿verdad? Y esa autoridad, ese nombre tenía mucho poder. Y dice la palabra del Señor que el nombre de Jesús es por sobre todo nombre. No hay una máxima autoridad que esté por sobre Jesús. No hay un nombre más valioso y más poderoso que el nombre de Jesús. En la actualidad se le ha llamado Yeshua porque es supuestamente el original de aquel tiempo, del país, de la nación en el cual nació Jesús, etc. Pero si yo lo digo en inglés, que es Jesus, o lo digo en español, que es Jesús, o lo digo en arameo, en hebreo, en griego, si digo Yeshua, va a ser con autoridad, porque yo vengo en representación y en su autoridad estoy dando la orden. Levántate y camina. Qué tremendo, porque allí es fe en acción, amado. ¿Verdad que sí? Una cosa es creer, otra cosa es hacerlo, ponerlo por obra. Entonces dice
que luego que le dieron la orden, levántate y anda en el nombre de Jesús, tomándolo por la mano derecha, ahí se vio. Ahí Pedro y Juan verdaderamente pusieron por obra, allí en acción, en la vista, en hechos, le tomaron la mano, le dijeron, la mano derecha lo levantó y al momento, mira, no cuando, porque ellos dijeron en el nombre de Jesús, ¿verdad? En ese momento no se levantó el cojo, recién se levantó cuando le dieron la mano. Allí dice que se afirmaron los pies y los tobillos. A veces que queremos hacer la sanidad, poner por obra y venir con la autoridad de Jesús, pero también tenemos que hacer un acto de fe, porque eso puede incluso activar la fe, el cuerpo al cual estamos hablando. Dice el versículo 8, y saltando, él saltó de un brinco. Imagínense esa idea, póngase en esa situación. Le tomaron la mano derecha y en eso que lo iban parando, haciendo fuerza. Este varón dice que saltó y se puso en pie y anduvo. Recordemos que era cojo de nacimiento, no sabía caminar, no sabía los impulsos, no sabía pensemos en un bebé. Solo tiene el instinto de gatear, ¿verdad? De impulsarse, de ir. Pero este varón se puso en pie y anduvo, dice, o sea, caminó. Y además, dice el versículo 8, entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios, porque ¿quién no se pone feliz, gozoso, alegre de recibir un milagro de Cristo, de recibir una sanidad del Señor? ¿Quién no se pone contento de ver las maravillas y no solo ver, sino que experimentar la magnificencia y la sobrenaturalidad y la soberanía de nuestro Señor, que hasta el día de hoy continúa sanando los cuerpos enfermos? Y continúa diciendo el versículo 8 y dice, el versículo 9 dice, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, porque todos además lo conocían. Si estaba allí fuera del templo todos los días y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo en la almoza, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Las personas cuando ven un milagro se asombran. Cuando ven lo sobrenatural, lo hablábamos en el capítulo 2, cuando las personas vieron a aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede en las personas cuando ven esos milagros del Señor, cuando experimentan y pueden ver en otro, incluso es como se gozan, cómo se alegran por aquellas cosas que se experimentan en el Señor, ¿verdad? Qué tremendo que podemos hasta el día de hoy ver esas maravillas del Señor para todo aquel que cree, dice la palabra, para todo aquel que cree. Vamos entonces a pasar a los siguientes versículos, desde el versículo 11 y 21. Luego de haber visto ese tremendo milagro por estos discípulos que creyeron en la magnificencia del Señor y la pusieron por obra. Pasamos al versículo 11 hasta el 21. Dice de la siguiente manera, y vuelvo a leer en la traducción Reina Valera 1960. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, quiere decir tomados de ellos, eso se refiere a asidos, tomados de ellos, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Todo el mundo siguió a Pedro y a Juan y al cojo que andaban allí. El cojo no soltaba a estos varones de Dios, porque de ellos, a través de ellos, fue sanado y recibió esta tremenda bendición, y él no los soltó más. Se quedó junto a ellos
Y dice que mucha gente se acercó a estos tres. Y viendo esto, Pedro, el versículo 12, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué por qué os maravilláis de esto? Voy a leer la traducción lenguaje actual mejor, ¿ya? Versículo 12. Al ver eso, Pedro les dijo: amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías. Y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo, pero Dios ya había anunciado por medio de su profeta que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes hayan hecho, les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Mire qué tremendo todos estos pasajes, porque ¿qué es lo que vemos aquí? Mire, vemos nuevamente a gente asombrada, vemos nuevamente a gente atónita, vemos nuevamente a gente que quedó maravillada con el poder del Señor. Quedó maravillada con lo que hacía Jesús, pero en esta ocasión a través de sus discípulos. Y miren lo que pasó en el corazón de los discípulos. Allí leímos que Pedro le dijo: mira, no se maravillen, no se impresionen porque nosotros no hemos hecho nada. Ha sido Jesús quien le dio sanidad por completa a este varón. Lo que hicieron Pedro y Juan, le dieron la gloria a Dios, reconocieron que no es el poder de ellos, que es el poder de Jesús, que no son las sanidades que uno puede hacer, que son las sanidades de Jesús. Y en eso debemos ser conscientes, debemos ser humildes, que aunque nosotros pongamos por obra la fe, no es nuestro poder, no es nuestra autoridad, no es nuestro nombre, es el poder de Jesús obrando a través de nosotros. Por lo tanto, no debemos ni nosotros mismos maravillarnos ni creernos alguien porque el Señor nos usa o porque el Señor nos impulsa a hacer el bien. En el libro de Filipenses dice que todo lo que hacemos, todo lo bueno que hacemos es porque Dios nos lleva a hacer eso bueno, porque Dios pone en nosotros el querer hacer esas buenas obras. Por lo tanto, no nos maravillemos de nosotros mismos porque todo le pertenece a Él. Si usted saca el espíritu de nosotros, nosotros quedamos siendo nadie. Nosotros quedamos siendo cualquier persona común y corriente, pero es el Señor en nosotros el que hace la obra. Y cuando allí dice Pedro, comienza a predicarle a estos varones, igual que en el capítulo 2, empieza a decirles sus errores. Mira, ustedes los mataron, se equivocaron, lo entregaron, prefirieron a otro delincuente y lo trataron a Jesús mismo, lo trataron. Empezó a decirle Pedro lo mismo que en Hechos capítulo 2. Pero en un lugar distinto. Ahora estaban allí en la puerta de Salomón, la puerta del templo.
Y entonces dice allí que Pedro empezó a decirle su error, pero también le extendió la misericordia que Dios mismo le extendió a él. Pedro la extendió sobre estos varones. Y no solo les quiso refrescar o ensuciarlos con su pecado, no los quiso acusar, sino que él les mostró cuál era su error, lo que ellos hicieron, para que pudieran entender y arrepentirse de lo que habían hecho. Entonces Pedro le dice, pero mira, al igual que anteriormente, arrepiéntanse y conviértanse, reconozcan al Señor, sigan a Jesús y vean como las escrituras, nuevamente Pedro con las escrituras diciendo que Jesús, toda la vida de Jesús ya lo habían anunciado los profetas. Y Pedro le dice este versículo clave que le dice, a quien ustedes mataron, que es el autor de la vida. Y esto es importante porque en ese versículo, que es en el 15, dice, y mataron al autor de la vida. Cuando aquí habla al autor de la vida, ¿quién es el autor de la vida? Jesucristo. Cuando habla del autor de la vida, esta palabra vida, en esta ocasión y en algunas otras ocasiones, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 10, en Juan, me parece que Juan capítulo 4 también, cuando habla de Jesús, que es la vida, se está refiriendo a la vida Zoe. ¿Qué es la vida Zoe? Es la vida espiritual que tenemos y obtenemos a través de Jesús. A través de conocer a Jesús obtenemos una vida espiritual, una vida eterna. Tenemos vida eterna, o sea, una vida ilimitada, una vida fuera del espacio, fuera de la dimensión natural. Es una vida espiritual, es una vida divina, es una vida increada. O sea, que no está en esta realidad. Es una vida que proviene de Dios. Es la vida de Dios, la sobrenaturalidad de Dios, es el carácter de Dios, es la naturaleza de Dios dentro del ser humano. Esta vida Zoe, que es Cristo en nosotros, es la que nos ayuda a cambiar nuestra naturaleza natural. Porque sin Cristo, dice la palabra, sin el Señor, nada puedes hacer. Todos los intentos que tú hagas, todos los esfuerzos que tú hagas, todas las cosas que tú hagas sin Cristo, la estás haciendo por tus fuerzas, la estás haciendo con tu conocimiento, la estás haciendo con tus habilidades. Y todo aquello, quiero decirte que es bueno, vas a tener resultados, quizás en algunas sí, en algunas no, pero con Cristo Jesús, las cosas que tú hagas, que tú sientas, los esfuerzos son aún mayormente de lo que tú puedas hacer, porque Cristo es el todo. Cristo es la vida, Él es la resurrección, es el camino. Y cuando tú tienes a Cristo en tu vida, Él te da esas fuerzas que tú no tienes para realizar algunas cosas, para llevar una vida agradable delante de Dios, para dejar nuestra vida terrenal y vivir una vida espiritual. Entonces, la vida, el autor de la vida, no solo se está refiriendo a una vida natural, a una vida de parto, que tú naces de tu madre, que vienes de tu progenitor. Eso es una vida, sí es una vida. La vida que tú vives en tu vida cotidiana es una vida. Pero cuando está hablando del autor de la vida, está hablando el autor de la vida espiritual que vivimos los cristianos, de esa vida que no se encuentra en esta vida. Es como que si tú revivieras, hermano, es como si tú estuvieras fresco. Es como si tú tuvieras tanta vitalidad en ti, por más que puedas estar enfermo, prostrado, inhabilitado en tu cuerpo natural, o por más que las situaciones sean feas, frustrantes, o por más que el alrededor tuyo sea un caos, cuando tú tienes la vida de Cristo dentro de ti, tú te sientes pleno, te sientes lleno, te sientes que no, lo de afuera no te afecta, porque esa es la verdadera vida del cristiano. La vida divina es la que reside en Dios mismo, es su naturaleza, su carácter, su poder operativo dentro del creyente.
La vida Zoe es la vida eterna, que es una realidad presente que el cristiano posee desde el momento de su fe. El día que tú creíste en Jesús, el día en que tú le entregaste tu vida a Jesús, desde allí comienza la vida espiritual, la vida sobrenatural, la vida divina de Dios a obrar en tu interior. Y a eso es lo que le presenta y lo que les habla Pedro a aquellos varones que se encontraban en estos versículos que acabamos de leer. Él les dice, mira, como diciendo, mira, todo lo que está a tu alrededor, todo lo que han hecho es real, pero hay una vida más allá, una vida sobrenatural. Recordemos que Pedro vio a Jesús resucitado. Recordemos que Pedro vio a Jesús ascender a la diestra del Padre, y esa vida, esos milagros, esa vida espiritual es la que Pedro les estaba hablando, que supuestamente ellos lo mataron, pero no pueden morir porque Él es la vida sobrenatural. Así que qué hermoso discurso y qué hermosa enseñanza es la que nos trae nuestro Señor a través de estos versículos, ¿verdad? Pasamos ahora a los versículos desde el 22 al 26, 22 al versículo 26. Y dice de la siguiente manera. Dice, porque continúa Pedro hablándoles, predicándoles y mostrándoles, enseñándoles de Jesús. Y aquí, como Pedro era un conocedor de las Escrituras, estudiante de la palabra, él conocía las palabras, y como estas personas eran gente que conocía la palabra, entonces Pedro utilizó la misma palabra para confirmarles a ellos de lo que decían no solo los profetas, sino también para mostrarles que Jesús es mayor que incluso de Moisés, que le dio las obras. Mira lo que dice el versículo 22 hasta el 26, dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios, voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice, uno de esos profetas fue Moisés, quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que él les diga. Continúa Pedro hablándole por las profecías que hubieron acerca de Jesús, y Pedro les está contando que esa profecía está cumplida en Jesús. De aquel que anunciaron antes era Jesús. Entonces dice, ustedes harán todo lo que él les diga. El que no le obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa. Pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de sus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para que bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. La Reina Valera hace una comparación más extensiva acerca de Moisés y Jesús, pero lo que quiere mostrarle Pedro es primero que Jesús es el que anunciaron los antepasados. El mismo Moisés en estos versículos mencionó que iba a venir uno y que a él debían obedecer, mostrando que la autoridad de Jesús, lo que dice Jesús y quién es Jesús, es más grande que Moisés. Es más grande, mayor y con una máxima autoridad y más importante que el mismo Moisés, porque Moisés era como un Dios para los judíos. Era su máxima autoridad porque a través de Moisés Dios le dio la ley, su forma de comportar, su forma de vivir. Todo se lo dio a través de este hombre, entonces casi como que lo hicieron Dios a tal nivel que esto no les permitía creer en Jesús. Entonces le habla que Moisés instauró
el pacto antiguo, pero que a través de Jesús hay un nuevo pacto, que no es a través de los sacrificios, sino que Jesús es el sacrificio. Moisés sacó a la nación de la esclavitud y así también Jesús nos aparta de la esclavitud del mundo, de la corriente de este mundo, de las modas de este mundo, de los pensamientos de este mundo, de las cosas que la gente quiere hoy día vivir. El Señor nos da esa libertad ante todas estas cosas de este mundo. Habla y hace la comparación también de que Moisés los llevó al Sinaí y cómo Jesús nos lleva a la presencia de Dios. Dice la palabra que el velo, la separación entre Dios y los hombres fue rasgado, fue cortado a través del sacrificio de Jesús y que a través de este sacrificio podemos tener acceso directo a Dios, que ya no hay que realizar ni una obra, la única que hay que realizar es creer en Jesús y tú automáticamente vienes a ser parte y acercarte a Jesús, porque dice la palabra que nadie viene al Padre, nadie viene a Dios, sino es a través de Jesús. Muchos quieren buscar a Dios, pero no quieren creer en Jesús. Muchos quieren creer en Dios y en los milagros de Dios, pero no entienden que Jesús es la máxima autoridad, es Dios mostrado a los hombres, es hecho carne por los hombres, es mostrado, Jesús es la imagen de Dios en la tierra, es lo que nos muestra quién es el Padre. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Nos muestra también la diferencia entre el mandato de sacrificar un cordero y vemos como Jesús es ese cordero el cual fue sacrificado. Jesús se entregó por un sacrificio, dice la palabra, y para siempre, para salvación tuya y para salvación mía. Realizó Moisés grandes milagros, pero Jesús realizó y mostró su poder y autoridad mucho mayor que Moisés. Eso nos muestra Hebreos capítulo 3, del versículo 3 al 6. Entonces, cuando alguien quiere mostrarnos a su Dios los milagros de Mahoma, los milagros de Elena de White, del gran profeta, del gran maestro, de la gran sacerdotisa, del cura. Esos son dioses. Muchas veces esas personas, la estructura, la ropa, el comportar, esa vida que pareciera ser espiritual, milagrosa, todo eso no se compara a lo que es Jesús. Algunos, ¿saben?, oran y le piden milagro al santo, a la Virgen María, le piden milagro a tantas cosas y creen en tantas cosas, pero son ciegos porque no saben que en Jesús estamos completos, en Jesús tenemos todo, en Jesús estamos en plenitud. No necesitamos hacer una obra para que Dios nos acepte, porque esa obra ya la hizo Jesús. No necesitamos andar de aquí para allá, porque esa obra la hizo el Señor. Y no se dan cuenta que en Jesús encontramos todas las cosas. No requerimos un amuleto, no requerimos un gran sacrificio. Lo único que requerimos es creer en Él. Pero la gente paga a veces para que le lean las cartas, para saber el futuro, para tener buena suerte, lee el horóscopo, descarga una aplicación, compra un no sé qué, y el palito, y ¿sabes? Ponemos nuestra confianza en tantas cosas, incluso en el sueldo de nuestro trabajo, ponemos nuestra confianza y se vuelve nuestro Dios, se vuelve nuestro Moisés. Confiamos y ponemos nuestra confianza en los doctores, en las medicinas, en que algo va a suceder, pero nos olvidamos que Jesús también es nuestro proveedor de nuestras necesidades, de nuestros recursos, de llenar nuestro corazón, de nuestra salud, y todo le pertenece a Él, y todo es de Él, porque Él es la máxima autoridad, todo se le fue entregado a Él.
Y en Jesús tenemos un mejor pacto que el pacto antiguo. El nuevo pacto, el que no es de la letra, sino del Espíritu, en el que el Espíritu nos vivifica, ese es mucho mayor y mejor que todo lo pasado. Así que debemos entender que en Cristo Jesús estamos completos, 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 que Él nos llena. Amén. Así que este estudio tiene, al igual que los anteriores, diversos matices, diversas enseñanzas, diversas direcciones, pero vemos nuevamente a sus discípulos testificar de Él y continuar creyendo que el sacrificio de Jesús, que la vida de Jesús y que en Jesús está todo. Que Él extiende la misericordia, que Él extiende el perdón para aquellos que se arrepienten, para aquellos que creen en Él, solo con creer en Él. Entonces estamos en el nuevo pacto. Amén. Así que el Señor bendiga tu vida. Nos vemos en una próxima enseñanza, en el próximo video. Y te invito a compartir este video con aquella persona para que también pueda conocer estas maravillosas enseñanzas de la palabra, que hasta el día de hoy podemos aplicarla. Hasta el día de hoy podemos experimentar todo lo que está aquí en las Escrituras. Porque si hay una diferencia de este libro, de la Biblia, es que este libro te da vida y vida en abundancia. Vida espiritual. Así que el Señor te bendiga grandemente.